Bueno, buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias por participar de este webinar. Mi nombre es Facundo Conazuk y hoy junto a Santiago Vidal, CTO de la compañía, vamos a estar hablando sobre lo que es la seguridad algorítmica. Para nosotros es uno de los temas principales a trabajar cuando estamos hablando de la operatoria algorítmica y hoy a lo largo de este webinar vamos a recorrer el paso a paso de por qué creemos que es uno de los temas principales. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, principalmente vamos a empezar a hablar sobre qué es TracePark, qué es la compañía y a qué nos dedicamos. También vamos a hablar sobre lo que es el cambio de paradigma que estamos viendo hoy en los mercados de capitales. Y después ya nos vamos a adentrar de lleno en lo que son los riesgos de la operatoria, cuáles son los diferentes esquemas de seguridad y cómo fuimos desarrollando a lo largo de estos años diferentes niveles o capas de seguridad. Esto ahí Santiago les va a estar comentando un poco más en detalle. Y después uno de los puntos principales que hoy contamos dentro de lo que es la tecnología de la compañía, que son los límites de cupos. Y por último, vamos a abrir un espacio para lo que sería un Q&A, donde nos van a poder estar haciendo consultas y también les vamos a dejar nuestros mail de contacto por cualquier duda que termine surgiendo. Bueno, para comenzar a hablar un poco de quiénes somos, TracePark es una compañía que lleva más de 9 años en los mercados de capitales y nos enfocamos principalmente en desarrollar tecnología para las diferentes instituciones financieras. Cuando hablamos de instituciones financieras, estamos hablando de bancos, ALICs, gestoras de fondos que trabajan y operan en los mercados de capitales. Hoy principalmente vamos a ver lo que sería la seguridad algorítmica enfocado en dos aspectos, en lo que es la plataforma Arquance, esta plataforma que utilizan nuestros clientes para lo que es la operatoria algorítmica y permite que cada uno de los operadores pueda gestionar de forma visual todas sus operaciones que está llevando adelante la operatoria algorítmica y llevar un monitoreo en tiempo real de cada una de estas ejecuciones. Y después también cómo implementamos nosotros diferentes nuevas estrategias en cada uno de nuestros clientes a través del servicio del equipo de Solutions. Y cómo es clave lo que sería la calidad y el testeo de las diferentes estrategias de trading algorítmico dentro de lo que es la seguridad de cada una de estas estrategias. Un poco para empezar a hablar de cómo empezamos a hablar de esto que mencioné por ahí al principio de la presentación sobre el cambio de paradigma que estamos viendo en los mercados de capitales. Uno de los puntos claves es empezar a medir cómo esta adopción de estas estrategias o de esta tecnología viene creciendo de forma exponencial en los mercados de capitales. Y esto lo podemos ver a través de algunos indicadores claves que manejamos en la compañía, como es en la adopción de la cantidad de clientes, donde nosotros ya mencionamos, trabajamos con bancos, ALIX y diferentes gestoras de fondos, y hoy contamos con más de 45 clientes que operan de forma diaria en la plataforma. También otro de los indicadores claves es cómo dentro de estas mesas de dinero empiezan a adoptar los diferentes operadores que trabajan. Y nosotros hoy, dentro de estos 45 clientes, vemos que más de 190 operadores trabajan con la plataforma y utilizan para gestionar sus operaciones. Y después, esto lo venimos midiendo desde que arrancamos, hace más de 9 años, en cómo la plataforma viene permitiendo a las diferentes instituciones financieras poder incrementar su volumen de operatoria. ¿Por qué? Porque empezamos a liberar tiempo, podemos tomar otras operaciones, un operador puede estar haciendo múltiples tareas en simultáneo y esto nos permite a nosotros empezar a traquear de cómo cada cliente viene creciendo de forma exponencial su volumen en la operatoria. Y esto lo medimos en la media de lo que fue el año 2025, donde se operaron más de 560 millones de dólares por mes a través de Arquance. Y esto, la verdad que vemos que para este año va a seguir incrementándose de forma exponencial porque empezamos a hablar de un cambio de paradigma en el mercado de los capitales. Cuando hablamos de esto que vengo mencionando, y perdón por ser repetitivo, pero lo que es el cambio de paradigma, bueno, empezamos a ver en todos nuestros clientes un crecimiento exponencial en las operaciones que realizan. Y esto conlleva a que cada vez que utilizan más operaciones, también demanden mayor cantidad de instrumentos configurados en cada una de esas operaciones.
¿Qué conlleva esto acá? Que un operador que empezó a liberar tareas, empezó a liberar tiempo, empieza a detectar nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades las puede plasmar en nuevas estrategias de trading algorítmico. Y esto permite a que el operador que está sentado al lado, que por ahí continúa operando de forma manual, vea que este operador empieza cada vez a tomar más tareas, empieza a gestionar más recursos y le permite maximizar los volúmenes que viene operando y maximizar también las ganancias a través de esta operatoria. Y ahí estos operadores que están al lado, viendo la operatoria, no, le permite, che, yo también quiero hacer esto, yo también quiero implementar este tipo de tecnología. Y ahí es donde empezamos a ver que se genera esta dinámica o este círculo de trabajo dentro de lo que son las mesas de dinero. ¿Y qué conlleva esto acá? Al crecimiento exponencial del volumen dentro de la institución financiera. Esto es un círculo que se va trabajando y vamos trabajando con cada uno de nuestros clientes de forma dinámica y vamos adaptando, por ejemplo, en algunos casos, como lo mencioné al principio, del equipo de Solution, un plan de trabajo donde vamos diseñando cada una de las estrategias que van ejecutando. Ahora bien, este cambio de paradigma que estamos hablando conlleva dos puntos claves. Uno es la velocidad de ejecución, donde nosotros ya desde mitad del año pasado hasta este año venimos trabajando sobre todo en lo que es la calidad del código de cada una de las estrategias que trabajamos y además en lo que sería las plataformas de alta performance, que es Arquans Performance, que permite ejecutar a una mayor velocidad dentro de lo que es las ejecuciones algorítmicas. Pero ahora bien, cuando hablamos de velocidad de ejecución, esto no puede estar separado de lo que es la seguridad algorítmica. ¿Por qué? Porque estamos operando por debajo de los milisegundos y esto conlleva un alto requerimiento de lo que es la seguridad. Y esto es lo que le va a estar comentando Santiago de ahora en adelante. Bueno, gracias Facu por la introducción. Eh, Esta charla va un poco en esa línea, ¿no? Lo que estaba marcando Facu en la slide anterior. No es solo la velocidad. ¿Sí? Obviamente que la velocidad es muy importante en el trading algorítmico y llegar rápido y llegar primero, pero además de la velocidad, tenemos que tener en cuenta la seguridad. Principalmente para todos los clientes institucionales, ¿sí? O sea, para leaks, para bancos, o sea, la seguridad y la compliance no es un opcional, es algo que es importante. Y lo primero, digamos que el primer punto, digamos, de la seguridad es el operador, ¿sí? O sea, siempre remarcamos lo mismo, no es apretar el botón nada más y dejar correr el bot, sino que del lado del operador, para que operar algorítmicamente sea seguro, tiene que haber primero un monitoreo activo, ¿sí? O sea, un monitoreo activo de la ejecución que se está haciendo. En el caso de Arquans tenemos distintas métricas que te va a permitir entender como operador la información del estado de la estrategia, información relevante que tenga que ver con el tipo de bot, por ejemplo, el tipo de cambio promedio al cual se está operando. Eh, Después, todo lo que tiene que ver con la interacción de la estrategia. El pausar la estrategia, el reanudarla, el cambiar parámetros, el botón de pánico para pausar todas las estrategias que tenemos si es que identificamos que hay algo mal. Eh, es fundamental que al lanzar la estrategia se parametrice de forma correcta, esto es, identificar correctamente cuáles son los límites de precio, cuál es el volumen que se quiere operar, las bandas de precio que se van a utilizar en el bot, todo lo que tenga que ver con tamaños mínimos y máximos de órdenes, que muchas veces también, más allá de lo que el mercado admite, es algo a parametrizar en las estrategias. ¿Sí? Pero fundamentalmente es importante, o sea, que el operador entienda, digamos, qué es lo que hace la estrategia, ¿sí? O sea, cuál es el objetivo de la estrategia, cuál es, de alguna manera, valga la redundancia, la estrategia de la estrategia, ¿no? O sea, un poco cómo es que esa estrategia va a operar, cuál es el funcionamiento. Además, digamos, de este punto clave, digamos, para poder operar de forma segura,
siempre hay riesgos, ¿sí? Y alguno de esos riesgos, cada uno de esos riesgos uno lo busca mitigar. Desde Arquans, desde Tradepar buscamos mitigar cada uno de estos riesgos. Les cuento algunos de estos riesgos. Uno tiene que ver con la continuidad de la operatoria, ¿sí? Esto es contingencias principalmente de infraestructura. ¿Qué pasa si se corta internet? ¿Qué pasa si se rompe un disco? ¿Qué pasa si se clava un server? Después, todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la operatoria, ¿sí? Que es algo también clave dentro de lo que es el compliance. Eh, el bot tiene que poderse auditar, ¿sí? O sea, yo tengo que entender por qué operó o no operó en un determinado momento el bot. Tengo que poder saber cuáles fueron los distintos eventos que sucedieron en el mercado para que ese bot operara de una determinada manera, ¿sí? Entonces, esto es la trazabilidad de la operatoria. Eh, y también hay riesgos propios de lo que es la operatoria en sí, que tiene que ver, por ejemplo, con errores humanos en la parametrización, que ya lo hablábamos en la slide anterior, también errores de software, ¿sí? Entonces, todas estas cosas pueden suceder, ¿sí? ¿Qué significa un error de software? Y un error en la estrategia, una situación no contemplada, un mal funcionamiento no esperado. Bueno, ¿cómo hacemos para mitigar cada uno de estos riesgos que están latentes y que definitivamente, o sea, son reales y son posibles? Vamos a ver cada uno. Lo que tiene que ver con la continuidad en la operatoria. ¿Qué me puede pasar? Cortes de luz o de internet en el data center, por ejemplo, en el lugar donde esté corriendo, digamos, mis bots. Estabilidad en la conexión, ¿sí? O sea, entre servidores y mercados, por ejemplo, ¿sí? Que se caiga internet, que fluctúe la velocidad. Fallos en el hardware donde está corriendo el bot, ¿sí? O sea, en los servers, en los discos. Y después, bueno, hay eventos de tipo catástrofe, ¿no? Incendios, sismos, etcétera, etcétera, que uno podría también entender como continuidad operativa, ¿no? Cómo poder actuar ante esos casos. Entonces, ante esto, nosotros tenemos un conjunto de mitigaciones, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con hardware, desde Tradepar lo que hacemos es tener redundancia. En lugar de tener un firewall, tenemos dos firewalls. En lugar de tener un switch, tenemos dos switch. En lugar de tener un servidor, tenemos cinco servidores. El storage es redundante, no hay un solo disco, hay 25 discos, ¿sí? Entonces, o sea, cada cosa, o sea, tiene un conjunto de redundancia. Para lo que es la conexión, tenemos conexiones, no solamente uno no va por internet, digamos, por IP pública, sino que va por una conexión dedicada, eso se llama una conexión punto a punto, una MPLS. Obviamente que en colocation con los mercados es otro tipo de conexión, dado que estás ya directamente en el mercado, es un cable, digamos, hasta los servidores del mercado, por decirlo de alguna manera. Después, ¿dónde están los servidores? ¿Sí? En el caso de Traypar, la infraestructura, todos nuestros servers están en data centers con certificaciones. Hay un sistema de monitoreo en real time para entender cuál es el estado de la infraestructura, si tenemos alertas tempranas ante distintos tipos de situaciones que puedan ocurrir con esa infraestructura. Si todo falla y estamos en una situación de desastre total, entonces, bueno, disaster recovery, ¿sí? O sea, tenemos un segundo lugar, una segunda locación de servidor para poder levantar en caso de emergencia. Eh, Eso es un poco, digamos, o sea, lo que son mitigaciones de continuidad operativa. Para lo que es la trazabilidad de la operatoria, esto es fundamental, digamos, para el compliance, como lo decía antes. Es muy, muy importante poder explicar por qué un bot funcionó de una determinada manera, ¿sí? ¿Por qué operó a tal tasa? Eh, es importante poder identificarlo, es importante entender por qué. Eh, no sé, a veces podría llegar a ser también que tenés algún tipo de bug y que esto te permite obviamente identificar posibles soluciones, o puede simplemente de que la estrategia podría funcionar de una mejora, perdón, podría funcionar
de una mejor manera, ¿sí? Entonces identificas puntos de mejora o simplemente es, bueno, operó de esta manera porque pasó esto en el mercado, ¿sí? Que en la mayoría de los casos, o sea, uno tiene ese tipo de situación. ¿Y qué podría pasar? Y bueno, problemas en la transmisión de la market data, ¿sí? De que el mercado no propaga correctamente, o una demora en la respuesta, o una desconexión del mercado, o simplemente situaciones del mercado que no son eventos anómalos y son situaciones de mercado que se dan y que uno puede llegar a encontrarse. ¿Cuáles son mitigaciones para problemas de trazabilidad o cómo es que en realidad uno aborda el problema de de la trazabilidad, ¿no? Más que mitigar. Eh, Uno guardar todos los logs, no solamente, digamos, del bot, para qué es lo que el bot va haciendo y a qué va reaccionando, sino también de las interacciones de los usuarios con la web, quién lo pausó, quién lo ejecutó, quién modificó tal parámetro de los usuarios de la LIC o del banco, los logs específicos de la ejecución en sí, como les digo, no solamente del bot, sino también de todo lo que es las conexiones con el mercado, ¿sí? Las conexiones con el mercado van a través de un protocolo que se llama FIX, que es un protocolo de entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó, digamos, en esa interacción con el mercado? Que nosotros tenemos un módulo de pre-riesgo, entonces también, bueno, todo lo que tenga que ver con ese módulo, qué aceptó, qué no aceptó, eh, también es importante, ¿no? Y por último, similar a lo que es en el caso del hardware, también un monitoreo activo de las conexiones con el mercado. Entonces, acá uno, ¿qué es lo que está mirando todo el tiempo? Y bueno, ¿cuál es la latencia de la market data? ¿Cuál es la latencia de las órdenes? Obviamente, situaciones más de catástrofe como una desconexión del mercado. Si hay órdenes que están siendo rechazadas para algún cliente, entonces entender, bueno, por qué el bot está mandando órdenes que el mercado rechaza. Es una cuestión de la mina mínima, es una cuestión de tick de precio, de tick de tamaño, eh, un problema del ticker. Bueno, ¿por qué estamos obteniendo rechazos para poder actuar, digamos, de forma acorde durante la rueda? Y por último tenemos el tema de los riesgos de la operatoria. ¿Sí? Los riesgos de la operatoria acá es también todo, digamos, un mundo aparte de tratar de entender las distintas situaciones que te pueden suceder y cómo vas a reaccionar o cómo vas a mitigar cada uno de esos riesgos. Entonces, dentro de los riesgos de la operatoria, por un lado, los dividimos en dos, básicamente, lo que son los riesgos humanos y los riesgos de software. Los riesgos humanos son errores de parametrización, quería comprar $10.000 y se me escapó un cero y puse que quería comprar 100.000. Eh, Puede haber una falta de monitoreo activo, o sea, le pongo ejecutar y me voy a buscar un café, ¿sí? Y me pierdo, digamos, en qué es lo que está haciendo el bot y obviamente durante ese tiempo no estoy pudiendo actuar sobre distintas situaciones que se puedan dar. O simplemente, o sea, no desconocer o no entender el funcionamiento de las estrategias. De lo que son los riesgos de software, tenemos fallas de lógica de negocio, ¿sí? Es decir, la estrategia no hace exactamente lo que uno esperaría que tuviera que hacer. O podría haber un error de visualización, ¿sí? La estrategia no está mostrando correctamente lo que tendría que mostrar. Para cada uno de estos riesgos, por resumirlos, ¿no? Obviamente que los riesgos puede haber muchos más, uno después esos riesgos los prioriza y se hace una especie de matriz, digamos, de análisis de riesgo, pero cada uno de estos riesgos a lo que uno busca es mitigarlos, ¿sí? Principalmente, o sea, los riesgos más prioritarios. ¿Qué es lo que buscamos o cómo mitigamos en Tradespan y en particular en el producto Arquans? Todo lo que es el desarrollo de estrategias es un desarrollo que desde el punto de vista de desarrollo de software es un proceso muy pesado. Hay pasos muy estructurados que todo desarrollo de estrategia sigue y pasos por los que sí o sí tiene
tiene que pasar justamente. Hay un control de versiones, ¿sí? O sea, cada estrategia tiene sus versiones, o sea, cada versión tiene asociado cuáles fueron los cambios que se realizaron. Hay una gestión activa de lo que son las dependencias que puede llegar a tener esa estrategia, o sea, muchas veces depende de otras piezas de software, de bibliotecas en particular. Todas las estrategias tienen test automáticos, eso se llama unit testing, y hay otro conjunto de test automatizados y también test manuales para probarlos replicando situaciones de mercados. Muchas veces hacemos, sobre todo para lo que son estrategias de la suite APA, deploys en etapas también. Tenemos toda una rama de lo que es formación continua de los operadores. Hay un proceso de onboarding con distintos encuentros de capacitación, donde se ve tanto la plataforma en sí, cómo funciona la plataforma, como un onboarding específico para las estrategias, ¿sí? O sea, no es acá están las estrategias, sino, bueno, esta estrategia acompañamos, digamos, a los operadores para que puedan entender cómo funciona la estrategia, cómo son las parametrizaciones de la estrategia, qué es lo que uno ve cuando se ejecuta la estrategia. También tenemos un programa de formación en trading algorítmico que damos con A3 School, que hace ya varios años que lo venimos dando, donde buscamos formar operadores, pero también formar em, operadores en el conocimiento de cómo se desarrollan las estrategias de trading. Y además de estas mitigaciones, tenemos una mitigación que es muy importante, que es, nosotros le llamamos límite de cupos, que es un conjunto de validaciones que se hacen para cada ejecución. Y ahora les voy a contar un poco más de esto en detalle. Facu, venimos bien. ¿Hay alguna consulta, algo para antes de que me meta con esta parte? Perfecto, Santi. Por ahora ninguna consulta. Bien. Bueno, vamos a hablar un poco de esta parte. Nosotros lo vemos como un esquema de seguridad que definimos en 10 capas. Imagínense estas 10 capas como si fuera alguna especie de castillo medieval, ¿no es cierto? Donde uno va teniendo, el castillo está, pero alrededor del castillo hay distintas murallas, ¿no? Entonces, o sea, no es que llegaba un atacante, llega a la puerta, rompe la primera muralla, digamos, y se encuentra con el castillo, sino que hay un conjunto de defensas. Esto es análogo, digamos, en el software. Nosotros tenemos un conjunto de 10 capas de seguridad que lo que buscan es ir poniendo contenciones de defensa ante algún tipo de problema en la operatoria, sea riesgos humanos o riesgos de software. Eh, Algunas de estas 10 capas las tenemos descritas en un paper que se escribió hace un tiempo. No voy a explicar las 10 capas, pero sí contarles de que hay distintas capas que son importantes. Primero es la calidad en el desarrollo del MS en sí, o sea, de lo que es el software que Arquance en sí mismo. Después, como les decía, la capacitación de los operadores, todo un esquema de soporte del equipo de tecnología, o sea, que está monitoreando de forma activa y respondiendo a los operadores ante consultas, el monitoreo activo, botón de pánico para finalizar todas las ejecuciones, todo lo que tenga que ver con la parametrización en tiempo de ejecución para poder cambiar los parámetros de una estrategia que está funcionando y los distintos límites que yo les contaba recién, que son cupo de ejecución, cupo de usuario y cupo de institución, que ahora se los voy a contar en detalle, ¿no? Todavía no voy a entrar ahí. Y finalmente, un cupo que pone el mercado, que es el cupo fix. Siempre que un usuario institucional opera con nosotros, tiene lo que se llama un usuario algorítmico, ¿sí? Que es un usuario a través del cual se conecta al mercado y puede enviar órdenes.
El mercado te define para ese usuario a través del cual vos podés enviar órdenes un cupo, ¿sí? Que es un volumen máximo que podés operar durante cada día, ¿sí? Entonces ahí ya hay un límite, o sea, que se lo va a setear cada link, cada banco a este usuario algorítmico. Lo máximo que yo quiero operar por día es tantos pesos, ¿sí? Después, una vez que se supera o que se alcanza ese cupo, el mercado te empieza a rechazar las órdenes. ¿Cuáles son los otros límites que nosotros tenemos? Como les decía, tenemos límites, además de que existe ese límite a nivel mercado, nosotros tenemos tres límites que definimos en Arquans, que definimos directamente en nuestro aplicativo. Y son estos tres: el límite de institución, el límite de usuario y el límite de ejecución. ¿Qué es el límite de institución? Es muy parecido al cupo fix, pero de forma interna en el aplicativo de Tradespark en Arquans, que es el cupo máximo en pesos que quiero operar durante un determinado día, ¿sí? Entonces ahí ya estás haciendo como un tope, ¿no? O sea, si pasaste de eso, entonces piénsenlo ante una mala configuración, ante un problema de software, o cualquier otro problema que no estábamos viendo. O sea, hay un tope que es el tope de institución. Después cada usuario, ¿sí? Cada uno de los operadores va a tener un cupo también, ¿sí? Va a tener un límite para ese usuario, para operar durante ese día. Entonces, de nuevo, que ese cupo, por lógica, tiene que ser menor que el institucional, ¿sí? O como máximo igual que el institucional. En cualquier caso, el primer cupo que se alcance, la estrategia va a finalizar. En el caso de los cupos institucionales, si se alcanza el cupo institucional y tenía 10 estrategias en ejecución, todas las estrategias se van a pausar, ¿sí? O sea, no van a poder seguir operando dado que alcanzó el cupo institucional. En el caso del usuario, bueno, todas las estrategias de ese usuario son las que se van a pausar. Y por último tenemos otro cupo más, que es el cupo de ejecución. En cada ejecución, el operador parametriza un conjunto de parámetros, de variables que tiene la estrategia, ¿sí? Entonces va a decir, bueno, si es una estrategia de compra de Forex, quiero comprar tantos dólares, mi tipo de cambio máximo es tanto. Entonces ahí hay como un conjunto de parámetros, ¿sí? Entonces estaba el riesgo este latente de que en lugar de poner 10.000 se le escape un cero y ponga 100.000, por ejemplo. ¿Qué es el cupo de ejecución? Una vez de que el operador pone aceptar, ¿sí? O manda a ejecutar esa configuración que había hecho, la plataforma le vuelve a preguntar, ¿sí? Entonces hay como una doble confirmación y le pregunta: ¿cuánto es el monto máximo que esta estrategia debería operar? ¿Sí? ¿Cuál es el cupo máximo? Entonces lo vuelve, si fue un dedazo, ¿sí? Si se escapó un cero, de alguna manera, digamos, esto tendría que equivocarse dos veces para que efectivamente, eh, para que justamente este error termine propagándose. Entonces, a nivel institución, de nuevo, solamente es como un pequeño repaso, digamos, de lo que comenté recién. A nivel institución, es el permitido para toda la entidad por cada día, o sea, para toda la LIC, para todo el banco, en Arquans, como máximo van a operar esta cantidad de pesos. ¿Quién la configura? La configura un administrador, ¿sí? O sea, cada institución tiene un administrador en Arquans y ese administrador es quien puede definir cuál es el límite a nivel institucional. Obviamente que lo puede cambiar durante la rueda si es que necesita ampliarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Como se los comentaba anteriormente, cuando se alcanza ese cupo a nivel institución, no permite que se envíen nuevas órdenes al mercado, ¿sí? O sea, la plataforma automáticamente empieza a rechazar las órdenes y no deja que lleguen al mercado. De alguna manera, esto busca gestionar el riesgo global de la institución, limita
el volumen que puede operar la institución en Arquans para un día dado y busca justamente contener este tipo de errores sistémicos, ¿sí? O sea, hay algo que funcionó mal, algo que no se te dio en cuenta, bueno, como máximo, a lo máximo, el máximo riesgo que estamos expuestos es este. Después hay cupos, como les decía, a nivel usuario. Los cupos a nivel usuario es el máximo permitido, es de forma análoga, ¿no?, al institucional. O sea, el institucional es el máximo para la institución para un día, este es el máximo para un usuario para un día. Y también lo configura el administrador, ¿sí? Entonces, el administrador tiene la responsabilidad de definir cuál es el cupo para cada uno de los usuarios ese día. Cuando el cupo se alcanza, no se envían nuevas órdenes, pero a diferencia del institucional, que era para cualquier ejecución que esté mandando alguno de los usuarios de la LIC o del banco, en este caso solamente para las ejecuciones de ese usuario en particular. Entonces, la aplicación no va a permitir que el usuario o las estrategias del usuario que haya lanzado el usuario sigan mandando órdenes al mercado. Esto nos permite evitar acumulación de ejecuciones, evitar excesos en los márgenes tolerables de exposición por operador, ¿sí?, o el riesgo por operador, reducir los riesgos asociados a errores humanos, ¿sí? En el caso de que se equivoque en un cero, el límite lo va a frenar, digamos, o le va a poner un tope. Y también buscamos de alguna manera mitigar la falta de monitoreo en el sentido de que un error que tal vez no es que sucede en milisegundos, sino que se va acumulando y no se está prestando atención a la pantalla, qué es lo que está pasando, bueno, en algún momento, digamos, lo va a frenar el límite de cupo de nivel usuario. Y por último, niveles de cupos a nivel de ejecución. Como les decía, este es como el doble chequeo. El operador lanza una estrategia, para eso la tiene que parametrizar, pero hay un doble chequeo que tiene que, en los dos casos lo configura el operador, que es que aplica de alguna manera, tiene que poner dos veces cuál es el límite o el máximo que va a ejecutar la estrategia. Cuando se alcanza ese límite, la ejecución no va a seguir enviando órdenes al mercado, o sea, el aplicativo Arquans no va a permitir que siga mandando órdenes al mercado de esa ejecución, y esto nos permite restringir de nuevo el potencial de una configuración errónea, ¿sí? Estamos allá trabajando en la estrategia en particular, es esta estrategia. De alguna manera le pone un tope a esa estrategia y además ayuda a tomar la decisión consciente acerca de la exposición, ¿sí?, para una ejecución en particular. Entonces, acá buscamos mitigar errores de parametrización principalmente. Bueno, vamos llegando un poco por ahí a lo que es el final de esta presentación. Ahora dejamos el espacio abierto para consultas que tengan. Yo y Santi, mientras esperamos que vayan haciendo sus consultas o dudas que tengan, lo pueden hacer a través del chat. Quería hacerte una pregunta sobre lo que es la funcionalidad de los cupos de ejecución. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, soy un operador, quiero lanzar una ejecución, pongámosles de $100.000, pero a mí me habían configurado, cuando voy a ejecutar, configuro el cupo de ejecución, lo pongo para $100.000, pero a mí me habían configurado que yo solamente podía ejecutar hasta $80.000. ¿Cómo funciona ahí la capa dentro de lo que son los cupos de ejecución en este caso? Bien, lo que va a suceder es que la ejecución va a arrancar, ¿sí? Pero me va a dejar operar hasta el monto o sea, cuando encuentra el primer límite va a cortar, ¿sí? En este caso, el primer límite que va a encontrar va a ser el monto máximo del operador, que va a ser 80.000 en el caso de que no haya operado todavía en el día, ¿sí? Podría ser menor también si es que ya operó en el día y a ese cupo le descontaste. Bien, clarísimo. Lo mismo funciona para la institución, va a operar contra el menor, ¿no? Siempre va a operar contra el menor. El primer cupo que se choque
va a ser el cupo que va a saltar. Esto, el operador y los administradores, o sea, tienen una notificación visual en el aplicativo cuando esto pasa, ¿sí? Según el tipo de situación, o sea, le aparece a uno o más operadores o uno o más administradores, ¿sí? Si es un límite a nivel ALIC, va a aparecer para cualquier usuario que esté conectado de esa LIC o de ese banco. Si es a nivel usuario, le va a aparecer al usuario de que alcanzó el límite. Bien, clarísimo. Bueno, creo que no tenemos ninguna consulta. De todas formas, tienen nuestro mail de contacto. Cualquier duda que surja, nos escriben y tratamos de responderla a la brevedad. Por ahí, para ya ir cerrando el webinar, Santi, si querés pasar a la siguiente. Nada, agradecerles a todos por el tiempo, por habernos escuchado. De nuevo, siempre estamos abiertos a cualquier consulta y duda. No tenemos ningún problema en responder. Es más, nos gusta lo que hacemos, así que esperamos ansiosos las consultas. Y también le dejamos abierta la invitación para lo que van a ser los próximos webinars. El próximo es muy interesante, donde vamos a hablar sobre HFT o High Frequency Trading, donde vamos a hablar lo que por ahí mencionamos al principio de la charla sobre lo que es la importancia de la velocidad dentro de lo que son las discusiones de estrategias algorítmicas, y estuvimos adelantando algunos puntos sobre lo que es Arquant Performance y cómo podemos escalar la operatoria de nuestra institución hacia el siguiente nivel, que es la velocidad. Ya estamos hablando en torno a por debajo de los milisegundos, ¿no? Y después, también en julio, vamos a estar dando otro webinar sobre otro de los aplicativos que por ahí no lo mencionamos al principio, porque simplemente ahora hicimos foco en lo que es la operatoria algorítmica, pero nosotros también ya tenemos diseñado aplicativos para lo que es la operatoria bilateral, que permite operar a través de una única pantalla hacia ambos mercados. Así que también vamos a estar hablando sobre este aplicativo en lo que es el mes de julio. Dejar abierta la invitación, los esperamos y nuevamente muchas gracias por el tiempo y por haber participado de esta charla. Espero que les haya sido interesante.